Muy bien, hoy vamos a iniciar una serie de mensajes que hemos titulado Los 5 propósitos por los cuales existe la iglesia. 5 propósitos bíblicos por los cuales existimos, basado en Hechos 16, del 16 al 31, vamos a exponer el primero de los 5 propósitos. Ustedes en la experiencia que tienen se habrán dado cuenta que algunas iglesias se rigen o sus propósitos giran alrededor de grandes personalidades, es decir, pastores elocuentes, con mucho conocimiento, con mucho carisma, que la figura central de la iglesia es la iglesia de fulano de tal, ¿no? La iglesia de fulano son personas famosas, personas que tienen demasiada influencia sobre la congregación, de tal manera que cuando estas personalidades salen, pecan, mueren, la iglesia se desvanece. Entonces hay iglesias que giran alrededor de pastores elocuentes, figuras humanas muy fuertes. Por otro lado, hay otras iglesias que tienen un énfasis muy fuerte en la enseñanza y el discipulado. Algunos les llaman iglesias escuela, iglesias instituto, iglesias seminario, de tal manera que el énfasis de estas iglesias es que todos y cada uno de ustedes esté bien capacitado en la palabra, estudie y se discipule, aprenda la palabra y demás. Entonces el énfasis central es la palabra de Dios. Cuando esto sucede, todo lo demás se minimiza y lo más importante es que usted conozca la palabra de Dios. ¿Es bueno eso? Hay otras congregaciones que ustedes pueden entrar e inmediatamente pueden percibir grupos de alabanza profesionales, equipo de audio y sonido excelente, porque dicen si la onda grupera tiene mejores instrumentos y cantantes que las iglesias, como la iglesia de Cristo no va a ser excelente en calidad y en eficiencia y en profesionalismo al alabar a Dios. Entonces tienen tremenda situación de alabanza, la gente se siente bien durante la alabanza, se le ministra durante la alabanza, la gente se quebranta, o sea, el tiempo de alabanza tiene que ser crucial y se centran estas iglesias en eso. Si la alabanza no es correcta, la iglesia siente que no está cumpliendo su propósito. Y como centran su energía en el tiempo de alabanza, en este tiempo de adoración, entonces se minimizan algunos otros. Hay iglesias que hacen un énfasis fuerte en el evangelismo y en la plantación de iglesias. La iglesia existe para predicar el evangelio, para llevar a nuevos lugares, capacitar a los pastores, enviar a los pastores y plantar nuevas iglesias. Para eso existe. La alabanza es lo de menos. La predicación pues sí tiene que ser buena, pero no tanto el énfasis. El discipulado no tanto. Tenemos que ir y predicar el evangelio y plantar nuevas iglesias. ¿Es correcto eso? ¿Sí o no? ¿Cuál cree que usted que sea la actividad más importante dentro de la iglesia? Así que usted diga, no, esto es lo más importante, es el centro, esto es lo que tiene que mover. La actividad. ¿Cuál sería la actividad? ¿El evangelismo? ¿Predicar el evangelismo? Bueno, predicar el evangelismo. ¿Evangelizar? ¿Usted cree que es el discipulado, la preparación, la escuela? ¿Alguien más? ¿Qué piensa? ¿Qué piensan? Muy bien, el propósito de estos 5 mensajes es que usted conozca los 5 propósitos por los cuales existimos, y entre los 5 tiene que haber un equilibrio. Ninguno es más importante que otro, ninguno es menos importante. Tiene que haber un equilibrio entre los 5. Dígame cuáles son estos 5. A ver, en primer lugar, le preguntaron al Señor Jesús cuál es el más grande de todos los mandamientos, y el Señor Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. ¿Sí o no? Amarás a Dios. Y a esto le hemos denominado, Mateo 22, le hemos denominado adoración.
¿Para qué existimos? Para adorar a Dios. En segundo lugar, y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, una vida relacional, una vida de bonita amistad, una vida donde el hierro con el hierro echa chispas, pero se afila, ¿verdad? Y de esta manera le hemos denominado a este compañerismo, a esta amistad, pues el segundo propósito, que es compañerismo, ¿sí? Compañerismo. La iglesia existe para... ¿Dónde va usted a demostrar su santidad, su paciencia, la justicia y el amor? A través de las relaciones interpersonales. Por eso es importante el compañerismo entre nosotros. Por eso, si usted tiene una vida aislada, una vida de soledad, una vida donde yo no me llevo con los hermanos, donde yo no convivo, no está en el centro de la voluntad de Dios y no está cumpliendo el propósito por el cual existimos. Porque entonces, ¿cómo vamos a amar al hermano si no lo conozco? Si no confío en él, si no le ayudo, si no oro por él. ¿Cómo voy a tener un compañerismo entre la iglesia si no hay una relación? Entonces, existimos en esta iglesia como una iglesia en ese término social para relacionarnos unos con otros. Mateo 22. Ahora vamos a Mateo 28. ¿Cuál es el otro propósito? Dice, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. En los otros evangelios dice, id y predicad, ¿verdad? Predicad. Muy bien. ¿Qué propósito existe ahí? ¿Cómo lo podemos identificar? Evangelismo. ¿Para qué existimos? Para poder evangelizar, para poder compartir tu experiencia con Cristo. ¿Qué tienes que compartir? Unos grandes niveles de teología, de doctrinas y demás. No, tu experiencia con Cristo. Esto es el evangelio. Cristo vino a tu vida, pues tú comparte tu experiencia con Cristo. Y esto es evangelismo, así de manera muy sencilla. ¿Para qué existe la iglesia? Para compartir su experiencia, para compartir su fe. Si una iglesia se calla, si una iglesia no comparte su fe, si sus vecinos no saben que usted es cristiano, si usted no comparte la buena noticia urgente a su compañero de trabajo, que el día de mañana tenga un accidente o ya no lo vuelvas a ver, sobre ti está la responsabilidad de que esta persona se pierda o sea salva. ¿Vale? Entonces, el evangelismo es uno de los propósitos por los cuales nosotros existimos. El cuarto propósito, luego dice ahí Mateo 28, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo, ¿sí? Lo que yo les he mandado, enseñado, ¿sí o no? ¿Cómo se le llama? Enseñándoles a que, ¿qué? A que obedezcan. Enseñándoles a que obedezcan. Esto es discipulado. La iglesia existe para reproducirse espiritualmente en otros. La iglesia tiene que llevar a otros a los pies de Cristo y guiarles en su crecimiento espiritual, y esto es discipulado. Si usted como parte de la iglesia no está haciendo discípulos, no está cumpliendo el propósito por el cual existimos como congregación. Discipulado. Y por último, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo nos integra a una congregación, el bautismo nos da una identidad al cuerpo de Cristo y a la iglesia y a una doctrina. El bautismo nos permite comenzar a ser útiles en un servicio, y esto es ministerio. Usted tiene que estar involucrado en el servicio. Si usted es parte de la iglesia y no está sirviendo dentro de la iglesia, entonces no está cumpliendo los propósitos por los cuales existimos. Y yo quiero que en estos 5 mensajes, hoy es el primero, hoy vamos a hablar de adoración. Hoy es el primero, vamos a hablar de adoración, pero quiero que no falte para que nos quede claro de qué se trata cada uno de estos propósitos. Y hoy vamos a hablar del primero, que es la adoración. La adoración, ¿cómo podemos nosotros definir adoración? ¿Qué entiende por adoración? Muy sencillo, es el reconocimiento
de lo que Dios es. El reconocimiento de lo que Dios es, para dar honor y alabanza. Así de sencillo. ¿Qué es la adoración? Es un reconocimiento de lo que Dios es, que produce, yo ya le, o sea, no nada más es de palabra, ¿no? Sí, Señor, reconozco que tú eres el Señor, para darle honor y alabanza. Y el honor y la alabanza se lo puede usar dar de muchas maneras. De muchas maneras. Hoy vamos a aprender 3 aspectos basados en este pasaje de Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas, en su segundo viaje, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, tenemos aquí que anda recorriendo varias ciudades y llega a Filipos. Entonces, tenemos aquí en el segundo viaje del apóstol Pablo, pues, que encuentra en ciertas dificultades. Pero fíjate, en primer lugar, vamos a entender 3 aspectos de la adoración. La adoración nos da sentido en la vida. La adoración te tiene que dar sentido y propósito a tu vida. Existimos para adorar a Dios. ¿Recuerda usted en el Génesis cuando Dios crea a Adán y a Eva del polvo y luego dice que ya estaba Adán formado? ¿Y qué hace Dios? Sopla aliento y llega el hombre a ser un ¿qué? Un ser viviente. Llega el hombre a ser un ser viviente. Entonces los coloca en un Edén y Adán y Eva estaban desnudos y Adán y Eva platicaban con Dios y Adán y Eva tenían comunión con Dios, pero luego surge una situación que le llamamos pecado. El hombre desobedece a Dios en el mandamiento que Dios le había dado y entonces es expulsado, hay consecuencias y se rompe esa comunión que había tan bonita del hombre con Dios. De tal manera que toda la descendencia de Adán y Eva viene y nace siendo pecadora. ¿Qué dice Romanos 3:23 de memoria? De memoria. Por cuanto todos y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son esos todos? Cuando dice todos es toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. El hombre no es bueno, el hombre no tiene nada bueno, se desvía a la primera y entonces toda la descendencia de Adán y Eva nace pecadora, nace sin conocer a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero Dios diseñó al hombre para que encontrara su plenitud y propósito en relacionarse con Él. ¿Qué significa la relación de un ser humano con Dios? Un reconocimiento de lo que Dios es. Entonces, a eso le hemos llamado ya en conceptos modernos religioso. El hombre por naturaleza es un ser religioso, porque su diseño fue conocer al Creador, rendirle alabanza y honor al Creador. Ese es el diseño original. Pero como el hombre está desviado y el hombre no conoce a Dios y su diseño es adorar a alguien, ¿a quién va a adorar? Si no adora al único Dios verdadero, ¿a quién va a adorar? Adoran al sol, adoran al planeta Tierra, se adoran a personas que murieron y que fueron personas de renombre, personas y demás, ¿verdad? ¿Qué más adoramos? A uno mismo, al dinero. Y entonces cuando el hombre busca la fama, busca el dinero, busca adorar otras cosas y demás, agarra un árbol, dice la Biblia, ¿verdad? Que corta un árbol, luego trae un pedazo de madera, hace una escultura y luego se inclina ante ella. Imagínate, ¿no? Que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, pero ahí está. ¿Por qué el hombre está adorando todo eso? ¿A poco el hombre es tonto? Porque tiene en su ser algo, un diseño que tiene que adorar a alguien. Entonces buscan el dinero, buscan la fama, buscan muchas cosas, pero no encuentran, sigue teniendo un vacío en su corazón, ¿sí o no? Sigue teniendo un vacío en su corazón. ¿Hasta cuándo encuentra su plenitud y propósito?
Cuando conoce a su Creador. Cuando conoce a su Creador. La adoración te permite y te da sentido a tu vida. Le da propósito a tu vida. Cuando tú adoras. Y vamos a ver a Pablo y a Silas. ¿Qué están haciendo Pablo y Silas? Pablo, perseguidor de los cristianos. El apóstol Pablo, que odiaba el mensaje a los del camino y los andaba persiguiendo y trataba de refutar a través del Antiguo Testamento que Jesucristo no era el Mesías y que Jesucristo era un impostor y que Jesucristo era un falso y que todos estos seguidores de Jesucristo estaban mal. El apóstol Pablo andaba persiguiendo, creía que estaba haciendo bien las cosas, adoraba a un Dios, pero que no conocía, hasta que llega un punto en donde es quebrantado, es confrontado, Dios se le presenta y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Inmediatamente el apóstol Pablo comprende, se le viene una revelación a él de quién es el que le está hablando y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? En ese momento Pablo descubre su verdadero sentido y propósito y comienza con pasión a servirle al único Dios vivo y verdadero. Los demonios se dan cuenta, porque el apóstol Pablo, juntamente con su compañero Silas, y creo que iba Lucas con él, porque Lucas está narrando en primera persona, dice nosotros, bueno, del plural, dice nosotros íbamos, ¿verdad? Cuando íbamos a orar y cuando hacíamos esto, y creo que es Lucas el que está hablando con Silas y con Pablo. ¿Y qué está haciendo Pablo y qué está haciendo Silas? En un viaje, ¿qué? Misionero, predicando el evangelio. Están en el centro de la voluntad de Dios, plantando iglesias. Ya habían predicado el evangelio, habían dejado ciertos líderes en algunas ciudades y venían consolidando liderazgo, venían siguiendo predicando el evangelio. Nuevas ciudades donde no se predicaba, predicaban el evangelio. Y entonces iban, ¿a dónde iban cuando les salió una muchacha endemoniada? ¿O les salía todos los días? Que estaban en el centro de la voluntad de Dios. Adorar, estaban adorando. Adorar es obedecer. Adorar es reconocimiento y dar honor y alabanza. El honor y la alabanza es estar en el centro de la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos. El apóstol Pablo y Silas y Lucas y todos estos compañeros misioneros que estaban en su segundo viaje estaban en el centro de la voluntad de Dios. Y déjame decirte que los demonios saben perfectamente cuando estás en el centro de la voluntad de Dios. Una niña que estaba poseída, una pitonisa, una niña que les daba dinero a todo de ahí porque adivinaba, dame tu mano para adivinarte el futuro, ¿no? Adivinaba, les generaba a los padres. ¿Quién serían a los padres o a los dueños de esta niña? Si era una esclava, les generaba riqueza. Pero la niña, ¿qué decía? ¿Qué decía el demonio a través de la niña? Que ellos iban en nombre de Jesús. ¿Qué decía la niña? A ver, en Hechos 16. ¿Ustedes quiénes son? Los identifica el demonio. ¿Quiénes son? Siervos. Siervos. ¿Ustedes son qué? No le dijo a Pablo: tú eres un perseguidor, pecador, ¿verdad? Le dijo: ¿tú eres qué? Siervo del Dios Altísimo. ¿Quién reconoce esto? Los demonios. Cuando una persona decide adorar a Dios, entonces adorar a Dios le da sentido y propósito a tu vida. Tu vida va a ser vacía si no vives en una obediencia a los mandamientos de Dios. Tu vida va a ser una vida vacía, infeliz, soledad, tal vez con mucho dinero, tal vez con mucha fama, con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, mucha carrera universitaria, pero vacío en tu corazón. Cuando tú conoces al Dios verdadero y le sirves al Dios verdadero y te enfocas en obedecer al Dios verdadero, tu vida va a tener propósito y va a tener sentido. De lo contrario, estamos solamente haciendo ruido en esta vida. Y los padres queremos que el hijo estudie para que sea un gran hombre o una gran mujer. ¡Qué equivocados estamos!
Porque antes que eso es que le teman a Dios y guarden sus mandamientos. Esa debería de ser la preocupación de todo padre. El éxito de todo padre y madre en este planeta es que sus hijos puedan seguir los pasos de Jesucristo. Y cuando sucede eso, que el padre y la madre puedan darse por bien servidos. Pero nos preocupa que el hijo sea rico, nos preocupa que el hijo sea un buen, y eso no es malo en un sentido, no es malo que estudien, no es malo que sean buenos trabajadores, pero si nuestro enfoque solamente es ese y no que sean temerosos de Dios, pues estamos equivocados. En primer lugar, ¿qué nos produce la adoración? Sentido y propósito en nuestra vida. El apóstol Pablo y Silas y su equipo estaban caminando, le sale una jovencita y le dice: ustedes ya sé quiénes son siervos del Dios Altísimo, son siervos de Dios y están aquí para predicar el mensaje de Dios. Todos los días hacía esto. Así es de que el apóstol Pablo un día dice: bueno, ya esto, ya no lo aguanto. Y le dijo, identifica que es un demonio el que está hablando, y le dice: sal de esta muchacha, sal de ella. Y en ese momento se puso a discutir el demonio con ella, con él, perdón. En el instante lo dejó. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, tenemos paz, porque nuestra vida tiene sentido. Porque nuestra vida no es una vida vacía, tiene propósito. Porque nuestra vida está centrada en Dios y en obedecer sus mandamientos. Ahí debemos de estar centrados. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué hay incertidumbre? ¿Por qué hay inquietud? ¿Por qué hay irritabilidad en ti? ¿Por qué no estás contento con tu vida? Te voy a decir la respuesta: porque no estás obedeciendo los mandamientos de Dios. El que obedece y está en el centro de la voluntad de Dios tiene paz, tranquilidad, confianza, es seguro de lo que está haciendo. Ahí tenemos entonces el primer punto: adoración. La adoración nos da sentido a la vida, sentido y propósito. En segundo lugar, avancemos con esta narración del libro de los Hechos. La adoración, en segundo lugar, nos permite demostrar lealtad. La adoración nos permite demostrar lealtad. Muy bien. ¿Qué sucedió? Por estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿qué sucede con Pablo y con Silas? Son acusados, ¿verdad? Son acusados falsamente. Son alborotadores. Y nos están metiendo costumbres que los romanos no podemos practicar, se nos prohíbe. ¿Sí? ¿Es verdad eso? ¿Qué estaba diciendo Pablo y Silas? O sea, inmediatamente los dueños de esta niña dijeron: ¿qué pasó? O sea, de ahí sacábamos dinero, de la divina, de la pitonisa. Era una niña, una muchacha, no sabemos cuántos años tendría, pero ya no era tan niña, ¿verdad? Pero una muchacha. Entonces, esta muchacha poseída les daba dinero, pero ahora, como ellos vieron afectada su economía, ellos no vieron a una jovencita restaurada, a una jovencita en sus funciones cabales, ¿verdad? Ellos vieron que esa muchachita ya no les iba a dar dinero. Fíjate, todavía, o sea, no hay nada de diferente en Filipos, en Grecia, de esa época del primer siglo, en la Grecia del primer siglo, con el México del siglo XXI. No hay diferencia. El enfoque es el dinero. No me importa la persona, lo que me importa es lo que me pueda generar esa persona. No me importa tu amistad, lo que me importa es lo que me puedas dar a través de tu amistad. Y ahí está el punto. Entonces, tenemos aquí que Pablo saca el demonio y ellos empiezan a acusar a Pablo y a Silas de ser alborotadores en la ciudad. Y entonces los llevan, los arrastran. Dice la NTV que los arrastran, no sé cómo dice la Reina Valera. Los arrastran al Zócalo, al kiosco, ahí frente a la iglesia, ¿no? Los llevan al centro del pueblo, de la ciudad, los arrastran y ahí empiezan a acusarlos delante de las autoridades.
¿Los desnudan? ¿Sí o no? Ahora déjame decirte, ¿tú padeces por Cristo, por estar en la voluntad de Dios? Usted y yo padecemos, de veras padecemos por ser cristianos. Apenas te dicen aleluya y te vas a llorar, ¿no? Apenas te ofende por ser hermanito y por pertenecer a la mejor iglesia del mundo y ya estás llorando. ¿Qué has sufrido por causa del Evangelio? ¿Qué has sufrido por causa de Cristo? ¿Qué has sufrido por ser cristiano? Bueno, Pablo y Silas fueron desnudados delante de una multitud. Y fueron desnudados. Fíjate, el apóstol Pablo era un ciudadano, ¿qué? Romano. Ciudadano romano. Estaba en una provincia, pues, dominada por los romanos. No podían hacer eso con un romano. Y Pablo se empezó a quejar. Los desnudaron y luego agarraron unas varas de madera. ¿Y qué hicieron con las varas de madera? ¿En dónde? Arriba del pañal, ¿no? Así arriba del pañal, como muchas mujeres, mamás lo hacen. Le pegan a su niño, lo disciplinan arriba del pañal y lloran ellas, ¿no? ¿No? Mi bebé, lo voy a traumar, ¿no? ¿Cómo les pegaron a Pablo y a Silas por haber liberado a una muchachita, por andar en el centro de la voluntad de Dios, por encontrar sentido a la vida y propósito para su existir? Los desnudan, con varas les pegan y luego ¿a dónde los mandan? A la cárcel. ¿Es injusto? Dígame usted, ¿es injusto lo que están haciendo con Pablo y con Silas? ¿Se quejaron ellos? ¿Quién sabe? ¿Se quejaron? No dice, ¿verdad? Fíjate, ellos aceptan esto. Bueno, no lo aceptan muy bien, pero lo aguantan. Se los llevan a la cárcel. Todavía las autoridades le dicen al carcelero: métalos hasta el fondo. Y había lugares ahí para amarrarlo con cadenas o no sé qué estaban. ¿Cómo se llaman ahí? Estaba el cepo, que tiene como hoyitos para meter el pie o la mano, y se amarraba, ¿no? ¿Sí o no? ¿O cómo es un cepo? A ver, los que han estado en cepa. ¿Saben qué es un cepo? No les digo que lo googleen porque de seguro todos están en modo avión. ¿Ah? ¿Un cepo? Bueno, el chiste es que los encadenaron hasta el fondo. ¿Les habrán puesto su ropa? ¿Habrá hecho frío? ¿Habrá mosquitos por ahí? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos en el clima, en la época, cómo estaban y había mucha higiene, estaban siendo cuidados, atendidos. Pablo y Silas, atiéndamelos bien, ¿no? Atiéndamelos bien aquí. Los metieron hasta el fondo y Pablo y Silas a la medianoche, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Cantando alabanzas a Dios, adorando a su Dios. Adoración, escúchame bien, iglesia, la adoración te permite demostrar lealtad en las buenas y en las malas. Tú adoras a Dios cuando estás sano, y cuando estás enfermo no lo adoras. Tú adoras a Dios cuando tienes trabajo y dinero y todo va bien en la economía, pero cuando todo está mal, maldices, te desanimas, reniegas. ¿Qué pasa con nuestra vida cuando está en adversidad, cuando está en crisis, cuando está siendo golpeada, cuando está siendo maltratada, cuando tu vida sientes que no estás en el centro de la voluntad de Dios? Ahora escúchenme. Pablo y Silas estaban en el centro de la voluntad de Dios. Y como estaban en el centro de la voluntad de Dios, pues todo se abrió y no tuvieron ninguna dificultad. ¿Cómo la ven? Estar en el centro de la voluntad de Dios es que no haya ninguna dificultad. Al contrario, estar en el centro de la voluntad de Dios es enfrentar dificultades, adversidades, enfermedades, vergüenzas y demás. Estar en el centro obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque este mundo es una corriente impetuosa que viene en nuestra contra y nosotros vamos en contra de la corriente. Va a encontrar usted dificultad. ¿Quiere obedecer a Dios? Tiene que ir hacia arriba. ¿Quiere seguir haciendo su propia voluntad? Vaya con la corriente del mundo. Déjese ir. No tiene que hacer nada, ya está ahí. Déjese
acariciar por la corriente y se lo va a seguir. Pero quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que ir en contra. Entonces, el que está en el centro de la voluntad de Dios y le dice, no, todo bien, todo, sí, sin problema, no. Entonces dudo que estés en el centro de la voluntad de Dios. Cuando usted comienza a tomar decisiones a favor de Cristo, viene el problema familiar, viene el problema económico, el problema en la empresa, la enfermedad, y vienen situaciones diversas. Dios permite todo eso, ¿por qué? Porque está probando tu fe, está probando tu lealtad, está probando que si tu adoración va a ser una adoración genuina, es una adoración en las buenas y en las malas. Y a pesar de que estés todo golpeado, maltratado, que te hayan acusado falsamente, que estés en la cárcel, que te estén picando un montón de mosquitos y que estés con dolor porque estás ahí atado a una cadena, en ese momento, ¿qué es lo que tu corazón tiene que estar haciendo? Alabando a Dios. No renegando, no deprimido, no desanimado. Al contrario, alabando a Dios, porque tu confianza está en Dios. ¿Qué es adoración? Adoración es ser leal a Dios en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Tú has reconocido a Jesucristo como el Señor de tu vida, y de esta manera, entonces, tienes que demostrar esta lealtad. Cuando nuestras vidas enfrentan dificultades, problemas, situaciones familiares difíciles, y nos desanimamos y nos deprimimos y nos encapsulamos en nuestra soledad, en nuestra amargura, cuando una persona mala está alrededor nuestro, y entonces empezamos a decirle a Dios, ¿dónde estás? No te siento, no te veo. ¿Qué tiene que hacer usted? Alabar a Dios, cantar alabanzas a Dios, meditar en la palabra de Dios, afianzar su fe en Dios. Será, escúchame bien, tu único refugio. Dios será tu único refugio. No habrá nadie más ahí. Nadie más. Dios estará contigo. Segunda cosa, en primer lugar, la adoración nos permite encontrar sentido a la vida. Usted obedezca a Dios y va a encontrar sentido a la vida. Conozca a Dios, relaciónese con Dios y va a ver que su vida va a tener propósito en esta. Usted cuando va a trabajar, cuando se levanta en la mañana, el propósito va a ser Cristo. Cuando venga a la iglesia, el propósito va a ser Cristo. Cuando usted eduque a sus hijos, el propósito será Cristo. Y eso es darle sentido a la vida. En segundo lugar, va a haber situaciones difíciles que usted no se merezca. Escúcheme bien, usted no se va a merecer muchas cosas que le sucedan. Otras tantas sí se las merece. Aguántese, ¿no? Pero muchas veces, como el apóstol Pablo y Silas, estaban acusados injustamente. Y ellos entendieron que esta era la voluntad de Dios. Aceptaron la voluntad de Dios y adoraron a Dios. Tercero y último punto, hablando de para qué existimos. ¿Para qué existimos? Para adorar a Dios. En tercer lugar, la adoración nos permite ver el poder de Dios. Está Pablo y Silas cantando a medianoche, alabando a Dios, y de repente, ¿qué sucedió? Un terremoto. Es decir, Dios en el cielo estaba escuchando alabanzas y dice, a ver, silencio todos ángeles, cállense los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, cállense, escucho a alguien que está alabando. ¿Cuál creen qué canto estaría, qué salmo estaría cantando Pablo? ¿El Salmo 23? ¿El 3? ¿El 3? ¿Cómo va? A ver, tratando de pasar. ¿Cómo va el Salmo 3? Oh Señor, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Entonces dice Dios, escuchen, alguien está alabando. Y dice Dios, tiene ritmo. Y cuando Dios lo hizo así, pues generó un terremoto. Y todos. Entonces, en tercer lugar, cuando usted adora, va a ver el poder sobrenatural de Dios. Un terremoto en el momento exacto
para que las cadenas se soltaran, para que ¿qué pasó con las puertas? Se abrieron, se vino el techo de la cárcel y mató a todos, ¿no, verdad? Era algo sobrenatural, algo sobrenatural. ¿Qué le pasaba a un soldado romano si sus presos se le escapaban? Lo mataban. Por tanto, el carcelero, al ver que las puertas estaban abiertas, había un montón de polvo y las puertas de la cárcel abiertas y no ver a nadie, ¿qué iba a hacer? Se iba a matar, porque pues si no se mataba a él, lo mataban. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Las puertas son abiertas. El apóstol Pablo le dice: espérate, no te mates, aquí estamos todos, nadie ha escapado. Y inmediatamente el carcelero dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo: soldados, agárrenos? ¿No? ¿Por qué? El poder de Dios, no solamente en aspectos sobrenaturales de la naturaleza, ¿no? No solamente en aspectos de terremotos o algo así, o sanidades, sino salvación, tocando corazones. Cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, espere ver el poder sobrenatural de Dios, no solamente ayudándole a ser sano, ayudándole en su economía de una manera sobrenatural, ayudándole con su esposa, ¿sí? Porque se requiere de algo sobrenatural, no solamente en eso, ¿sí, verdad? Entonces se requiere solamente algo más allá para tocar el corazón del hombre, el corazón del pecador, el corazón de aquellos que necesitan ser y conocer de Dios y conocer de Dios. Por eso, cuando usted está en el centro de la voluntad, está adorando a Dios, usted va a ser testimonio para otras personas, y usted solamente tiene que decirles: usted tiene que conocer a Jesucristo para ser salvo. ¿Cómo fue la respuesta de Pablo? Dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y todos los tuyos. Cree en el Señor Jesucristo. No le dijo: pues tienes que ser como yo, mira, vete de misionero y entonces vas a tener poder sobre los demonios. ¿Viste el día de ayer cómo saqué el demonio de una muchacha? ¿No? ¿Así le empezó Pablo? ¿Dónde estaba centrado Pablo? El pensamiento de Pablo, el corazón de Pablo, la pasión de Pablo, en Jesucristo, Jesucristo y Jesucristo. Hermano, iglesia, nunca se aparte de este concepto céntrico de Jesucristo. Cuando usted esté adorando, piense en Jesucristo. Cuando esté obedeciendo, piense en Jesucristo. Cuando usted en una situación difícil, clame a Jesucristo y verá cómo Jesucristo se manifiesta en el momento oportuno. Jamás llega tarde, llega en el momento adecuado. Si está pasando usted por crisis, situaciones difíciles, déjeme decirle que Dios las está permitiendo para que usted demuestre si su fe es genuina o es una fe superficial, falsa, de un momento. Usted tiene que demostrar con su vida que su adoración es genuina. La adoración a Dios tiene que ser una adoración constante y permanente. Una adoración de veras, con un corazón sincero, que Dios le conozca a usted, que Dios le tenga confianza a usted, y que entonces usted y Dios seamos uno. Para eso existimos. ¿Para qué existimos? Para adorar a Dios. Ahí vamos a encontrarle el sentido y el propósito a la vida. De veras. En segundo lugar, ¿para qué existe la adoración? Vamos a demostrar en las buenas y en las malas a nuestro poderoso Dios que confiamos en Él y que Él tiene el control de todo. Eso es adoración. En medio de tu crisis, permanezca. Dice que Moisés se mantuvo como viendo a quién: al invisible. Al invisible. En medio de la tribulación, manténgase firme, porque el invisible está cerca de usted. Y en tercer y último lugar, cuando usted adora, usted va a experimentar el poder
poder sobrenatural de Dios, no solamente en aspectos maravillosos, sino transformando corazones de personas, usando su vida. Y la única respuesta que usted tiene que dar es: crean en el Señor Jesucristo como yo he creído en Él. Amén. Cierre sus ojos. Inclina sus